Nunca olvidaré la noche en que encontré la puerta de piedra. No era una ruina cualquiera. Estaba viva. A medida que mis dedos rozaban los relieves húmedos, sentí un pulso débil, casi humano, vibrando bajo la superficie. En la penumbra, la linterna apenas revelaba figuras talladas, rostros sin ojos, mandíbulas abiertas en silencio eterno, manos que parecían suplicar desde dentro de la roca. Yo no había llegado allí por accidente. Una serie de mapas fragmentados, hallados en un campamento abandonado, me había conducido hasta ese punto exacto del Amazonas, al corazón del territorio donde una civilización extinta, los Iriamurá, había ocultado su mayor tesoro y su maldición final. Cuando apoyé la oreja sobre la superficie fría, escuché algo imposible. Un susurro. No era viento. No había viento allí abajo. Era una voz ronca, reptante, como si cada palabra estuviera siendo pronunciada por una garganta hecha de tierra mojada. Intenté alejarme, pero el suelo tembló bajo mis botas y la puerta exhaló un aliento caliente, tan real que empañó mi visor. No debería haber seguido adelante, pero lo hice, porque detrás de esa piedra, según los mapas, yacía la cámara sellada de los antepasados, un santuario que ni el tiempo ni los saqueadores habían logrado profanar. Estaba completamente solo. Mi equipo había desaparecido la noche anterior, dejando apenas rastros de una lucha breve. Mochilas rasgadas, huellas que se detenían abruptamente en la orilla del barranco y un olor a metal quemado flotando en el aire. No gritaron, no huyeron, simplemente dejaron de existir. La selva conocía sus nombres y los había reclamado. Y aún así, algo dentro de mí me obligó a continuar. El codiciado tesoro Iriamurá no era oro ni piedras preciosas, sino un objeto cuyo poder era descrito con una frase que se repetía en todos los fragmentos. El guardián no entrega, solo intercambia. Los antiguos creían que ese tesoro contenía la memoria de todo lo que había sido borrado del mundo. Una reliquia capaz de alterar la percepción, de traer de vuelta voces perdidas, de escuchar los pasos de quienes ya no caminan. Yo no buscaba riqueza. Buscaba respuestas. Desde niño, escuchaba una voz que nadie más oía, una voz que me llamaba por mi nombre desde algún lugar que no conocía. Creí que si podía encontrar la cámara sellada, finalmente sabría por qué. Pero mientras mis manos empujaban la losa, una verdad macabra se reveló en un murmullo. «Tú no buscas, tú regresas». La puerta cedió con un suspiro profundo, como si la selva entera hubiese inhalado conmigo. Un olor a tierra antigua y carne húmeda escapó del interior. Di un paso dentro y comprendí de inmediato que no estaba entrando a un monumento arqueológico, sino a una tumba que aún respiraba. Las paredes vibraban con un ritmo lento, orgánico, y en el fondo del pasaje escuché algo arrastrarse con deliberada lentitud. Llevaba 1000 años esperando a que alguien abriera esa puerta. Y ahora que yo lo había hecho, ya no tenía intención de dejarme salir. La mayoría de quienes escuchan esta historia creen que estoy exagerando, que ningún ser humano podría haber visto lo que yo vi sin perderse para siempre en la espesura. Pero la verdad es que no cuento esto para convencer a nadie. Lo cuento porque siento con cada latido de mi pecho que el guardián aún me sigue, que la selva todavía recuerda mi nombre, y que mi voz es lo único que puede advertir a quienes se atrevan a buscar lo que nunca debió ser encontrado. Si has llegado hasta aquí, si estás escuchando este relato ahora mismo, tienes que prometerme algo. No intentes repetir mi camino. Hay tesoros que no fueron hechos para brillar, sino para esconderse en la oscuridad. Antes de continuar con esta narración, necesito que hagas algo crucial. Suscríbete al canal. No solo para apoyar este tipo de historias, sino porque lo que estás a punto de escuchar podría cambiar la manera en que miras la selva, la noche y tu propia memoria. Haz clic en me gusta, porque cada interacción ayuda a empujar esta historia hacia más personas que aman el terror realista, los misterios amazónicos y los relatos que se sienten demasiado precisos para ser ficción. Y especialmente, déjame un comentario aquí abajo.
¿Desde qué país y ciudad estás viendo este video? Me interesa saber cuán lejos llega esta voz. ¿Cuán lejos se extiende esta advertencia? Tal vez seas el primero en escuchar algo que otros pasaron por alto. Tal vez seas el único capaz de comprender lo que realmente sucedió dentro de la cámara sellada. Ahora respira profundo. Acércate un poco más, porque lo que viene a continuación no es solo una historia, es un registro, un testimonio, un rastro que el guardián dejó dentro de mí, esperando ser contado. Todo comenzó con un cuaderno empapado que encontré bajo una raíz retorcida en la orilla del río Iratá. No debería haber abierto aquel cuaderno. Sus páginas olían a humedad vieja, a tiempo podrido, como si hubieran sido arrancadas de una tumba sellada. Pero había algo escrito allí, líneas torcidas de tinta diluida que parecían cambiar de forma a medida que las leía. No era un diario común, era un mapa fragmentado, una guía inexacta hacia una estructura tallada en la roca, una cámara perdida que la selva se negaba a revelar a los vivos. Pasé noches enteras descifrando los símbolos torcidos. No eran pictogramas indígenas ni marcas de exploradores antiguos. Eran instrucciones, advertencias, órdenes que parecían susurrar bajo mis dedos cada vez que rozaba el papel. Uno de los fragmentos mostraba un rostro sin ojos, con una inscripción debajo. Si te observa, aún estás a tiempo de retroceder. Si deja de hacerlo, corre. Esa frase se clavó en mi mente como una espina invisible. No entendía su significado, pero sentía que estaba destinada a mí, aunque jamás había estado allí antes. Sin embargo, hubo un símbolo que me obligó a seguir adelante. Un círculo dividido por una línea vertical, con un pequeño punto en el centro. Ese mismo símbolo había aparecido en mis sueños desde que era niño. Lo había visto grabado en paredes que nunca visité, dibujado en la tierra por manos desconocidas, trazado en el vapor de mis ventanas durante noches de fiebre. Yo pensaba que era una obsesión personal, una alucinación recurrente, pero allí estaba, impreso en un cuaderno abandonado en la selva más profunda del planeta. No pude ignorar esa coincidencia. Preparé una expedición rápida, sin informar a nadie. No quería que otros siguieran mis pasos. O quizá, siendo honesto conmigo mismo, no quería compartir la verdad si terminaba encontrándola. Llevé solo lo esencial: linternas, machete, cantimploras, 3 cuerdas y una grabadora vieja. El mapa indicaba un trayecto que se alejaba por completo de los ríos navegables. Un camino que se internaba en territorio donde la vegetación formaba un techo impenetrable y la luz del sol apenas tocaba el suelo. A los 2 días de marcha, el ruido del mundo exterior desapareció. Ya no había insectos zumbando, ni pájaros a lo lejos, ni ramas quebrándose bajo animales ocultos. Solo silencio. Un silencio tan profundo que parecía absorber mis pensamientos. Por momentos pensé que la selva estaba esperando, conteniendo la respiración, preparándose para rodearme. Seguí caminando, guiado por una mezcla de obsesión y miedo. Cada paso parecía arrastrarme hacia algo que ya me conocía desde antes de que yo naciera. El tercer día encontré la primera señal humana, un poste de madera podrida que sobresalía entre los helechos. A su alrededor, la vegetación estaba cortada con precisión quirúrgica, como si una mano invisible hubiese despejado el área recientemente. En la madera había un mensaje grabado con garras, no con cuchillo. El guardián ya despertó. La frase era reciente. La madera aún mostraba astillas frescas, pero no había huellas alrededor. Nada que indicara quién o qué la escribió. Sentí un impulso irracional de retroceder, pero algo más fuerte me empujó hacia adelante. El mapa marcaba que estaba cerca del primer punto de referencia, un puente natural formado por raíces gigantes entrelazadas sobre un arroyo oscuro. Cuando llegué, descubrí que las raíces temblaban levemente bajo mis pies, como si estuvieran respirando. El agua debajo no era agua. Era una masa espesa y negra que reflejaba mi rostro distorsionado, sin ojos.
Recordé la advertencia del diario. Sentí un escalofrío que me paralizó. Crucé el puente con pasos torpes, evitando mirar hacia abajo. Del otro lado encontré la segunda señal. Una piedra tallada con el mismo círculo partido que aparecía en mis sueños. Cuando apoyé la mano sobre la roca, un calor extraño recorrió mi brazo. Por un segundo escuché una voz lejana susurrar mi nombre. No era eco, no era imaginación, era familiar, demasiado familiar. Al caer la tarde, el aire se volvió denso y la vegetación comenzó a oler a hierro oxidado. Yo sabía lo que significaba ese olor. Lo había sentido antes, en escenarios donde la vida había sido arrancada violentamente. El mapa indicaba que el acceso a la cámara sellada estaba a menos de 1 kilómetro, oculto tras un acantilado cubierto de musgo negro. Pero algo comenzó a moverse a mi alrededor. No eran animales, no eran humanos. Eran sombras con forma, pero sin origen. Me refugié entre dos troncos caídos y encendí la grabadora. Necesitaba registrar lo que estaba viviendo, aunque fuera para que alguien encontrara el dispositivo junto a mis restos. Mientras hablaba, escuché pasos lentos y húmedos acercándose, arrastrándose sobre la hojarasca sin romper ninguna rama. No quise mirar. No debía mirar. El guardián ya sabía que yo había llegado, y ahora lo único que me quedaba era avanzar, o dejar que él me encontrara primero. Llegué al pie del acantilado justo cuando la noche comenzaba a tragar los últimos restos de luz. La pared de roca era tan alta que parecía no terminar nunca, cubierta por una capa de musgo negro que brillaba como piel húmeda. No era musgo común. Despedía un olor a carne fermentada, a tumba recién abierta. Cada vez que lo observaba directamente, tenía la impresión de que el musgo palpitaba levemente, como si quisiera desprenderse y deslizarse hacia mí. El mapa indicaba que detrás de esa pared se encontraba el acceso a la cámara sellada, pero no había grietas visibles, ni entradas, ni marcas. Solo esa superficie oscura y viscosa, respirando en silencio. Saqué la linterna y la apunté hacia arriba. La luz apenas avanzaba unos metros antes de ser tragada por una sombra densa, espesa, antinatural. Lo extraño era que no había árboles bloqueando el haz de luz. Era la propia oscuridad la que parecía sólida, como si algo invisible se alimentara de mi intento por ver. Golpeé la roca con el machete, esperando escuchar un eco hueco que indicara una cavidad detrás. Pero el sonido que devolvió me heló la sangre. Un golpeteo sordo y húmedo, como si la hoja hubiera golpeado carne viva en lugar de piedra. El mapa incluía un símbolo junto al acantilado, un ojo vacío atravesado por una línea. En uno de los fragmentos decía que la entrada solo se revelaba cuando el guardián decide observar. Recordé la advertencia del cuaderno. Si te observa, aún estás a tiempo. Miré alrededor, sintiendo como un escalofrío reptaba por mi columna vertebral. No había viento, no había insectos, no había nada. Pero la sensación de ser observado era tan intensa que casi dolía. Era como si la selva hubiese inclinado su cabeza hacia mí, analizando cada uno de mis movimientos. Decidí ascender por la roca utilizando cuerdas y las raíces expuestas que emergían como costillas torcidas desde la piedra. Cada agarre era un riesgo. Algunas raíces temblaban bajo mis dedos, como si estuvieran vivas y evaluando si debían sostenerme o soltarme. Subí con lentitud, sintiendo en todo momento que algo se movía dentro del musgo, justo al borde de mi visión periférica. Cuando llegué a unos 7 metros de altura, encontré algo que no esperaba. Una marca tallada profundamente. Un surco vertical que recordaba a una herida abierta. Al tocarla, un sonido bajo y gutural resonó dentro de la roca. Retiré rápidamente la mano. La grieta comenzó a ensancharse por sí sola, no con el sonido de piedra rompiéndose, sino con el ruido viscoso de carne desgarrada. Un olor nauseabundo escapó de su interior, una mezcla de barro en descomposición y sangre vieja.
La grieta se detuvo justo cuando alcanzaba el ancho suficiente para que un hombre pudiera colarse. No necesitaba confirmación. Había encontrado la entrada. Pero algo en mi interior me suplicaba que no avanzara. Sentía la misma presión en el pecho que se siente antes de un derrumbe o de una muerte inminente. Saqué la grabadora, presioné el botón y susurré lo que veía, aunque mi voz temblara como si estuviera hablando desde dentro de un ataúd. «La entrada. Está viva», murmuré. Mientras hablaba, escuché un sonido detrás de mí. No era un animal. No tenía ritmo ni respiración. Era un ruido húmedo, irregular, como piel arrastrándose sobre piedra. Cuando giré la cabeza, lo vi. O mejor dicho, vi aquello que ocupaba el espacio donde debería haber estado un animal. Una sombra compacta, sin forma definida, pero con una textura que recordaba a un cuerpo cubierto de barro oscuro. No tenía ojos, pero sabía que me observaba. La sombra se detuvo justo debajo de mí, pegada al acantilado, como si esperara una orden. No hizo ningún movimiento hostil. Simplemente permaneció allí, respirando de una manera que no era natural. Respiraba hacia adentro, como si su cuerpo succionara el aire en lugar de expulsarlo. Me di cuenta, en ese momento, de que no estaba allí para atacarme. Estaba allí para vigilar mi entrada, para escoltarme hasta la cámara sellada, tal vez, o para asegurarse de que no retrocediera. Tragué saliva y me deslicé hacia la grieta recién abierta. El musgo negro alrededor de la entrada vibraba como cuerdas tensadas. Pasé la cabeza primero, luego los hombros, sintiendo cómo la superficie viscosa se contraía levemente a mi alrededor, como si la entrada me saboreara. Una vez dentro, la temperatura cayó en picada. Mi aliento se convirtió en vapor denso. El pasaje era estrecho, cubierto por paredes que parecían hechas de una mezcla de roca y tejido orgánico. Cuando toqué la superficie sentí un latido lento y profundo, como el corazón de una criatura hibernando. Avancé con la linterna en alto. A los pocos metros, la luz reveló pinturas antiguas talladas en relieve. No mostraban escenas de vida cotidiana, como otras culturas amazónicas. Mostraban sacrificios, pero no sacrificios de humanos hacia dioses. Era al revés. Figuras gigantescas, sin rostro, extendiendo sus brazos hacia pequeños grupos de personas arrodilladas. Y en el centro de cada escena, el símbolo que había visto desde niño, el círculo dividido con el punto central. Lo que fuera que los Iriamurá veneraban, no pertenecía a este mundo. El pasillo terminó abruptamente en un arco de piedra cubierto por una neblina oscura que no se movía, como si estuviera atrapada en un tiempo distinto. Detrás del arco, escuché un sonido que me heló el alma. Pasos. No eran los míos. No pertenecían a ningún animal. Eran pasos humanos. Lentamente, muy lentamente, como si alguien caminara dentro de una habitación inundada. Me quedé quieto. La neblina vibró y una voz antigua surgió desde el otro lado, pronunciando mi nombre con una claridad que ningún ser vivo debería poseer dentro de una tumba sellada. No debí responder cuando escuché mi nombre. Lo sabía. Pero hay algo primitivo en el instinto humano que nos obliga a contestar cuando una voz familiar nos llama, aunque provenga de un lugar donde nada vivo debería hablar. «¿Quién está ahí?», murmuré, como si dentro de mí aún existiera la esperanza de que algún miembro de mi expedición hubiera sobrevivido. Pero la voz que respondió no tenía la cadencia humana. Era profunda, reverberante, como si emergiera desde el fondo de un pozo lleno de agua estancada. «Tú ya conoces mi rostro, aunque aún no lo recuerdas». Tragué saliva. La linterna comenzó a parpadear. La neblina frente al arco se movió por primera vez, ondulando como un velo sumergido bajo agua oscura. Dio un paso hacia mí. Podía oírlo, pero no verlo. Cada pisada era un sonido viscoso, como carne encharcada aplastándose bajo su propio peso. Retrocedí 2 pasos, sintiendo cómo las paredes pulsaban detrás de mi espalda. Fue entonces cuando la voz habló otra vez, más clara,
más cercana. No temas. Siempre has sido bienvenido aquí. Sus palabras no eran amenaza ni consuelo, eran un hecho, una sentencia. El mapa había advertido sobre el guardián, pero los símbolos no lo describían como una criatura. Lo retrataban como un eco, una presencia capaz de moldearse según la memoria del visitante. Me pregunté qué forma tomaría para mí. ¿La de un humano? ¿La de una sombra? ¿O algo peor? Algo que mi mente aún no había aprendido a temer. Cerré los ojos un instante, para reunir valor. Cuando los abrí, la neblina se había dividido en dos columnas delgadas que se abrían como manos gigantes, revelando el camino hacia la siguiente cámara. Avancé con pasos medidos. Cada centímetro del piso estaba cubierto por una capa de lodo rojizo que dejaba huellas profundas. Lo alarmante era que entre mis huellas aparecían otras más antiguas, más largas, más irregulares. Algunas parecían humanas, otras parecían de algo que caminaba arrastrando los dedos. A cada paso, un eco sutil resonaba, como si alguien imitara mis movimientos desde algún punto invisible. No podía verlo, pero sabía que el guardián caminaba a mi ritmo, respirando detrás de cada inhalación mía. La segunda cámara se abrió ante mí, como un anfiteatro subterráneo. Las paredes estaban cubiertas por huesos incrustados en la piedra, todos orientados hacia el centro. No parecían restos humanos. Las mandíbulas eran demasiado alargadas, las órbitas demasiado profundas, como si pertenecieran a una especie extinguida o deformada. En el centro, sobre un pedestal de roca negra, había una máscara ceremonial. Era perfectamente circular, con un corte vertical y un punto hundido en el centro. El símbolo que había perseguido mis sueños durante décadas. Sentí un impulso feroz de tocarla, como si una fuerza invisible tirara de mis tendones. Extendí la mano lentamente. En cuanto mis dedos rozaron la superficie fría, la máscara emitió un sonido bajo, un gemido casi humano. Mi visión se nubló. Un dolor quemante atravesó mi cráneo y caí de rodillas. No veía la cámara, no veía la máscara. Solo veía una selva distinta, más antigua, cubierta por estructuras de piedra ciclópeas. Y allí, al centro de todo, un ser gigantesco sin ojos, con brazos que colgaban como raíces muertas. Lo observaba, o al menos sabía que yo estaba allí. La visión se desvaneció de golpe. Caí hacia atrás jadeando, con las manos cubiertas de un líquido oscuro que no recordaba haber tocado. La máscara ya no estaba sobre el pedestal, o tal vez nunca había estado allí realmente. Las paredes comenzaron a temblar suavemente, como si la cámara respirara con ansiedad. La voz habló de nuevo, esta vez desde todos lados. Estás recordando. Continúa. Sentí náuseas. ¿Recordando qué? ¿Por qué esa criatura actuaba como si yo hubiera estado allí antes? La linterna iluminó un pasaje estrecho al fondo de la cámara. No estaba marcado en el mapa. O quizá el mapa nunca mostró su verdadera forma. Cada fragmento del cuaderno parecía cambiar sutilmente cada vez que lo revisaba, como si reescribiera su contenido en función de mi avance. ¿Era posible que el mapa no me guiara, sino que me siguiera? El pensamiento me heló la sangre. Guardé la linterna firme y avancé por el corredor, sintiendo cómo las paredes se estrechaban como un esófago gigantesco que intentara tragarme. El pasaje condujo a una sala mucho menor, iluminada por un resplandor rojizo proveniente del suelo. Lo que antes era roca se había transformado en una sustancia viscosa, casi líquida, que emanaba calor. En el centro, flotando sobre la superficie, como si no perteneciera a este mundo, había un objeto metálico con forma de espiral truncada. Reconocí la descripción de inmediato. Era el artefacto Iriamurá, el tesoro del último guardián. Pero no brillaba. No emitía luz propia, más bien absorbía la mía. Di un paso más. La voz susurró detrás de mí, tan cerca que sentí su aliento podrido en mi oreja. Ahora entiendes por qué viniste. Y entonces todo encajó con una claridad que me destrozó.
La criatura no intentaba impedirme llegar al tesoro. Estaba guiándome. No era su enemigo. Nunca lo había sido. Yo era parte de la cámara sellada, parte del guardián. Y el tesoro no era un objeto que debía encontrar, era algo que debía recordar. No sé cuánto tiempo permanecí congelado mirando el artefacto Iriamurá. Algo en su superficie negra, no reflectante, casi mate como piel de animal nocturno, me hipnotizaba. Cada segundo que lo observaba sentía que olvidaba otra cosa de mi vida, mi edad, mi casa, incluso el rostro de mi madre. Era como si aquel objeto no robara luz, sino memoria. Intenté apartar la vista, pero mis ojos ardían cuando lo hacía, obligándome a volver a él como un animal encadenado a su propio instinto más primitivo. Di un paso hacia atrás, desesperado, y el suelo viscoso pareció reaccionar, elevando una burbuja rojiza que estalló con un chasquido húmedo. Por primera vez desde que ingresé a la cámara sellada, sentí miedo físico, miedo biológico. Toda mi piel se erizó. La voz del guardián no se escuchó esta vez, pero una presencia gigantesca se formó detrás de mí, tan pesada que parecía absorber el aire. Fue entonces cuando escuché un sonido imposible, el latido de un corazón que no era el mío, golpeando contra las paredes con un ritmo lento y monstruoso. Me giré con violencia, esperando encontrar una criatura corpórea, algo a lo que pudiera apuntar, gritar o huir. Pero no había forma. No había cuerpo, solo una sombra colosal proyectada donde no había luz, un contorno hecho de vacío y pulsación. En su centro, donde debería estar un rostro, había un agujero profundo y perfecto, un vacío que parecía simular una boca abierta en un grito silencioso. Lo entendí en ese momento. El guardián no tenía forma fija porque no la necesitaba. Su verdadero cuerpo era el recinto entero. Su voz esta vez no salió de un punto concreto. Brotó de mis huesos. No temas lo que eres. Teme lo que olvidaste. Sentí un dolor cortante en mi cabeza. Un recuerdo fragmentado emergió sin mi permiso. Una expedición anterior. No esta. No la del mapa enmohecido. Una más antigua cuando yo era joven, casi un niño. Una expedición que nunca documenté, nunca conté, y cuyos miembros desaparecieron sin dejar rastro. Me vi a mí mismo más delgado, más inocente, sosteniendo el mismo artefacto Iriamurá entre mis manos ensangrentadas. El recuerdo se rompió como vidrio bajo presión. Caí al suelo jadeando. La sombra se inclinó levemente sobre mí. Regresaste porque eres el único que puede abrir lo que sellaste. Mi estómago se revolvió. ¿Yo había sellado la cámara? ¿Yo había encerrado al guardián? ¿Yo había sobrevivido antes? Miré mis manos temblorosas. Por un instante fugaz, vi líneas grabadas en mis palmas. Círculos que parecían coincidir con los símbolos del mapa. Parpadeé y desaparecieron. El guardián no me mostraba memorias, las estaba desenterrando. La cámara se estremeció con un gemido mineral. El artefacto se elevó del suelo, flotando sobre mí como una luna negra. Emitió un zumbido grave, que atravesó mi pecho y se instaló directamente en mi columna vertebral. Intenté levantarme, pero mis piernas no respondían. El guardián extendió su sombra hacia mí, como si intentara alcanzarme o reclamarme. Quise gritar, pero mi voz se quebró. Todo lo que pude hacer fue observar, impotente, cómo la espiral truncada giraba más y más rápido. Entonces ocurrió algo aún más aterrador. La cámara comenzó a imitar mis latidos. Cada golpe de mi corazón producía un temblor sutil en la estructura. Piedra, hueso y sombra vibraban al unísono conmigo. Era como si el recinto entero buscara sincronizarse o absorberme. Sentí mis venas arder. Mi piel se secó, y una frase surgió en mi mente, no como pensamiento propio, sino como un mandamiento ajeno. Tú eres la llave. Intenté negarlo. Intenté decirme que era una manipulación, pero algo en mi interior sabía que era verdad. Recordé mi antigua obsesión con la simbología Iriamurá.
horas y horas dibujando espirales en mis cuadernos sin saber por qué. El impulso inexplicable de regresar siempre al mismo punto del mapa. La sensación de déjà vu al ver ciertas estructuras en la selva. ¿Era posible que el guardián me hubiera marcado desde la primera expedición? ¿Que este no fuera mi descubrimiento, sino mi retorno? El peso de esa revelación me hundió aún más en el suelo viscoso. El artefacto se detuvo de golpe en el aire. Todo quedó en silencio. Y entonces la voz del guardián dijo algo que me paralizó. «Sigue adelante, pero recuerda, cuando cruces la última puerta, no podrás regresar siendo humano». Una parte de mí gritó que debía huir. Otra parte, más antigua, más enterrada, más oscura, se sintió aliviada, como si hubiera estado esperando esa frase toda mi vida. Con un temblor que no pude controlar, me levanté. El artefacto descendió lentamente hasta quedar al alcance de mis dedos. Cuando lo toqué, un fuego helado recorrió mis brazos. Las paredes se abrieron detrás del pedestal, revelando un corredor estrecho cuya entrada tenía mi nombre tallado en caracteres irregulares, como si alguien, o algo, lo hubiera grabado con uñas de piedra. Supe entonces que el siguiente paso no era solo explorar, era aceptar. Apreté el artefacto contra mi pecho y avancé hacia la oscuridad viva del pasaje. A cada paso, la selva sobre mi cabeza parecía alejarse más, y yo dejaba algo humano atrás. El corredor que se abrió ante mí era tan estrecho que sentí como la piedra húmeda rozaba mis hombros a cada paso. No había manera de avanzar sin sentir que algo respiraba desde el interior de las paredes. Cada vez que mi mano tocaba la superficie, un pulso tibio respondía, como si el pasaje tuviera un sistema circulatorio propio. El artefacto Iriamurá brillaba con una tenue luz azulada que parecía indicar la dirección correcta, o el camino obligatorio. Mi olor a sudor y miedo regresó multiplicado, rebotando contra la piedra viva. A los pocos metros noté un cambio inquietante. El suelo dejó de sentirse sólido. Ya no era piedra. Era algo más blando, como una capa orgánica tensada. Cada pisada emitía un crujido mojado que me revolvía el estómago. Pero no podía detenerme. El guardián no me seguía físicamente, pero una presión en mi nuca me hacía avanzar, como si su sombra empujara mis pensamientos hacia adelante. Fue entonces cuando escuché un sonido agudo, una respiración acelerada. Tardé un instante en comprender que no era mía. Una figura apareció al final del pasillo, iluminada por el resplandor del artefacto. Era un hombre, o lo que quedaba de uno. Su cuerpo estaba cubierto por un musgo negruzco que se movía como si tuviera vida independiente. Uno de sus ojos colgaba, sostenido por una raíz delgada, y cuando habló, su voz surgió húmeda, como si estuviera llena de lodo. «Regresaste demasiado tarde, otra vez». Sentí que el pasaje giraba en espiral. ¿Lo conocía? ¿Era uno de los miembros de mi primera expedición? Mis memorias fragmentadas no me daban respuestas. La criatura avanzó hacia mí arrastrando los pies. No parecía agresiva, pero tampoco humana. «Los Iriamurá no destruyen», murmuró. «Transforman, preservan lo que encuentran, aunque no siempre recuerde su forma original». Un escalofrío recorrió mi espalda. ¿Era eso lo que me esperaba si fallaba? ¿Convertirme en un receptáculo para esa flora viva, caminando eternamente en el pasaje sin identidad? Retrocedí un paso, y la criatura levantó su mano cubierta de musgo. «No temas al cambio», dijo, «teme al olvido». Y luego, como si obedeciera una orden inaudible, se disolvió en un soplo de esporas negras que cubrió mis pies. El pasaje comenzó a latir con más fuerza. Las paredes se expandían y contraían, como si estuviera dentro de una garganta colosal. Avancé con dificultad hasta que el corredor se abrió en un recinto circular. Allí, en el centro, una estructura similar a un altar se levantaba del suelo orgánico. Pero no era un altar, era un cuerpo petrificado, gigantesco, humanoide,
con la boca abierta en un grito silencioso. Dentro de su cavidad torácica brillaba una espiral truncada idéntica a la del artefacto que yo sostenía. La voz del guardián resonó desde todas partes. Este fue el último que intentó abrir la puerta sin recordar quién era. El aire se volvió espeso, casi masticable. El cuerpo petrificado parecía observarme sin ojos. El guardián continuó. Tú, en cambio, ya has vuelto a recordar. Una oleada de mareo me hizo tambalear. Las visiones regresaron, la expedición perdida, mis manos cubiertas de barro, el artefacto brillando mientras sellaba la cámara por primera vez. Y un recuerdo final más devastador. Yo no solo había sellado este lugar, también había elegido no recordar. La revelación me golpeó como un mazazo. Yo había sido el primero en abrir la cámara, el primero en contactar al guardián y el primero en huir del conocimiento. Había preferido la ignorancia a la transformación. El guardián, sin embargo, nunca olvida. La estructura petrificada parecía esperar mi próximo movimiento. Sentí que la espiral en su pecho latía al mismo ritmo que el artefacto en mis manos. Con un temblor, lo acerqué. El aire vibró. Una corriente fría salió del cuerpo fosilizado envolviéndome. La cámara, el pasaje, el guardián. Todo comenzó a resonar con un canto grave. El artefacto se calentó contra mis dedos. Sabía lo que debía hacer, aunque no entendía del todo por qué. Era como si yo mismo hubiera dejado instrucciones en mi memoria perdida. «Abre la puerta», murmuró el guardián. «Termina lo que empezaste hace años». El cuerpo petrificado tembló, liberando un polvo plateado. Organicé mis pensamientos, respiré profundamente y presioné el artefacto contra la espiral fosilizada. Un estallido de luz llenó la cámara. No era luz normal, no iluminaba, sino que revelaba. Vi capas del tiempo sobrepuestas. Vi las civilizaciones Iriamurá caminando sobre la selva. Vi cómo se hundían en la tierra para proteger su legado. Vi mis propias huellas repetidas, viajes anteriores, decisiones borradas. La puerta se abrió con un gemido mineral que parecía surgir del centro de la tierra. Y más allá, no había pasaje, no había sala. Había un abismo vertical, respirando como una criatura eterna. El guardián habló por última vez. Cada descubridor debe decidir, ¿memoria completa o desaparición? Me quedé en el borde del abismo. Mi corazón martillaba. Mi mente ardía con recuerdos recuperados a la fuerza. Sabía que no podía volver atrás siendo el mismo, ni volvería a ser humano, como él había advertido. Apreté los puños, respiré hondo y avancé hacia la oscuridad palpitante, dejando atrás el último vestigio de mi identidad. Nunca supe si la oscuridad que me tragó era un espacio físico o un estado mental. Solo recuerdo la sensación de caer sin caer, avanzar sin moverme, respirar sin que el aire entrara realmente en mis pulmones. En aquella penumbra viva, escuché miles de voces antiguas, cada una pronunciando mi nombre con una entonación distinta, como si hubieran conocido versiones anteriores de mí que ya no poseo. La selva, arriba, vibraba como si celebrara mi elección o lamentara mi pérdida, y yo ya no podía distinguir qué parte de mí seguía siendo humana. Cuando desperté, o tal vez cuando dejé de soñar, descubrí que no estaba solo. Siluetas translúcidas caminaban a mi alrededor, figuras deformadas por la memoria que me observaban con una mezcla de reconocimiento y distancia. En cada una de ellas encontraba ecos de la expedición perdida, de quienes vinieron antes que yo, atrapados en un ciclo de descubrimiento y transformación. Quise hablarles, pero mi voz ya no sonaba como antes. Era más grave, más profunda, como si la selva hablara a través de mi garganta. Hoy comprendo la verdad. No fui a buscar un tesoro Iriamurá. Yo era el tesoro que la cámara esperaba. Y ahora, convertido en guardián o prisionero, quizás ambas cosas, me pregunto cuántos más seguirán el mismo mapa. ¿Cuántos descenderán creyéndose exploradores, sin saber que la selva no premia al valiente? Solo reclama lo que siempre ha sido suyo.